como les decía, voy a hablarlos muy superficialmente, intentando enfocarme en los que más frecuentes van a ver ustedes, ¿ya? Soy yo que estoy esperando, son muchos temas, tienen que tener un poco de paciencia para eso. Fibromialgia. Bueno, fibromialgia es una enfermedad, como lo ven aquí en la foto, está todo moreteada, ¿no? La mujer que está acá. Es que le duele todo el cuerpo, no es una enfermedad con dolor generalizado. Dependiendo de cómo se cataloga, o sea, el diagnóstico de fibromialgia, es la estadística. Acá hay un cuadro donde ven la prevalencia de fibromialgia dependiendo de cada país, dependiendo del criterio utilizado. Los criterios de fibromialgia han ido cambiando a través del tiempo. A mi manera de ver a peor, pero han ido cambiando a través del tiempo. Entonces, más o menos la prevalencia va del 1.8 al 8%, dependiendo, como les dije, de los criterios que hayan sido utilizados para clasificarla como fibromialgia. Entonces es algo muy, muy frecuente. Todos han rotado reumatos, ¿verdad? Todos han rotado por reumatólogos, hay alguien que ha rotado por medicina interna, geriatría o algo así. Ya, entonces no les ha tocado ver mucho a ustedes, pero por ejemplo, si han rotado por reumato, artritis reumatoide es algo muy común, ¿verdad? O sea, se han tenido pacientes con artritis reumatoide a cada rato, por todos los días, varias veces al día, ¿no? Entonces, y artritis reumatoide, la prevalencia mundial es del 0,5 al 1.5%. En Perú, 1%. Ya he visto bastantes. Entonces, pregúntense cuántas fibromialgias se han visto. La misma cantidad que artritis reumatoide, más o menos. Entonces, la prevalencia, tan solo con esta estadística, debería ser igual a 8 veces más frecuente la fibromialgia que artritis reumatoide en prevalencia. Entonces, pónganse a pensar, ¿de verdad estamos reconociendo todas las fibromialgias? Se supone que están no diagnosticadas un 75%, o sea, solo tenemos diagnosticadas un cuarto de pacientes con fibromialgia y 3/4 de pacientes con fibromialgia están pululando por muchos consultorios con dolor y sin ninguna respuesta ni tratamiento, o siendo catalogados como otras enfermedades. Entonces es algo muy, muy frecuente que debería ser mejor reconocido cada vez. No se sabe la fisiopato, no se entiende cómo pasa la fibromialgia. Hay muchas teorías al respecto de cómo pasa, pero lo aceptado ahora, es que se entiende como un síndrome de sensibilización central. Más o menos, para que me entiendan, si recuerdan ustedes en cardiología el fenómeno de reentrada, si recuerdan el fenómeno de reentrada, para que hay una asa anómalo que conecta al ventrículo, y hay un fenómeno de reentrada del mismo estímulo, o sea, el mismo estímulo genera un estímulo nuevo, ¿no? Por el fenómeno de reentrada. Es algo parecido acá. En las neuronas hay unas neuronas que digamos, al estímulo eferente que es sensitivo doloroso, digamos que le ponen un par. Son neuronas que son moduladoras, que inhiben ese estímulo doloroso que llega al cerebro. Por alguna razón estas neuronas no funcionan bien y el estímulo doloroso termina generando más dolor, ¿no? Algo parecido, por eso les decía, a un fenómeno de reentrada. Entonces al final el dolor perpetúa el dolor y el paciente termina sintiendo más dolor del que debería sentir. Eso es más o menos cómo se entiende. Un síndrome de sensibilización central muy conocido, para que me entiendan la idea, es por ejemplo el dolor fantasma, ¿no? El dolor que le amputan una pierna y viene con dolor en esa pierna que está amputada. Más o menos algo así. Entonces la fisiopatía es conocida, como les decía, pero la familia tiene mucho más riesgo. A pesar de que no es una enfermedad autoinmune, pues se encuentra algunos reactantes de fase aguda y también citoquinas proinflamatorias que están más elevadas en pacientes con fibromialgia. Hay infecciones que son más frecuentes, digamos, antes de hacerle el diagnóstico de fibromialgia, como por ejemplo Epstein-Barr, que está metida en toda medicina, y cuando estuvo de moda el COVID, también COVID estaba, digamos, como parte de, entre comillas, desencadenantes de fibromialgia, ¿no? Que tenía su COVID, se curaba el COVID y después le hacían el diagnóstico de fibromialgia porque el dolor que tenía no desaparecía. Sobre el crecimiento bacteriano también se supone que el duodeno debe ser estéril, ¿no? Y mientras más abajo es más probable que se encuentren bacterias, ¿no? Del colon y del intestino grueso. Entonces, sobrecrecimiento significa que las bacterias colonizan el intestino delgado y, bueno, también está asociado a veces a fibromialgia. No se sabe, como les decía, ¿no? La fisiopatía, pero hay factores predisponentes, encadenantes de mantenimiento.
en fibromialgia. Entonces los predisponentes son personas, digamos, con traumas infantiles, son mujeres, que es más frecuente, por ejemplo, desencadenantes de exposiciones estresantes, ¿no? Si alguno de acá tiene fibromialgia, que deberían ser, ¿cuántos de acá? ¿30? Más o menos. Entonces deberían ser unos 3, 12, quizás más, personas con fibromialgia acá. Entonces en exámenes tienen mucho dolor, no se estresan, tienen algún estresante, o se pelean con el novio, enamorada, pareja, esposo. Esos días del conflicto, esos días del problema y del estrés tienen mucho más dolor. Si, digamos, no duermen adecuadamente, esos días que no tienen sueño tienen mucho más dolor. Y también están asociados a los factores de mantenimiento, que hay trastornos de estados del ánimo, cuadros de ansiedad, catastrofismo, inactividad física, sueño de mala calidad, ¿no? Hay muchas cosas que están asociadas a fibromialgia que se encuentran muy frecuentemente. ¿Cuáles son los síntomas? La clínica, predominantemente es el dolor, ¿verdad? Vienen a la consulta por el dolor, que es este de acá, solo este de aquí, ¿no? Tienen el dolor. El dolor tiene que ser generalizado de la cabeza a los pies. Pero hay muchos más síntomas, acá ven muchos más cuadritos, ¿no? Es una enfermedad mucho más grande que dolor. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, relevantes, importantes y que pueden ser tratados? Es el dolor y los problemas de sueño. Entonces, es un dolor generalizado, y los problemas de sueño son insomnio, con lo que no pueden iniciar o mantener el sueño. Hay despertares frecuentes. Por ejemplo, ustedes todos deben acordarse mientras duermen, una vez quizás, que se despiertan para acomodarse la almohada, para taparse, se acuerdan, ¿no?, de haberse despertado a la medianoche. En estos pacientes, esos microdespertares aparecen muchas veces, muy frecuentes, no son conscientes. O sea, si les hacen un polisonograma, van a tener al paciente que abre los ojos y, digamos, tiene un pequeño movimiento o algo así, y luego los vuelve a cerrar. Entonces ese microdespertar le corta su ciclo REM-no-REM, y entonces el paciente no descansa en el sueño, ¿no?, porque necesitas completar los ciclos de sueño para tener el descanso. Y a consecuencia de eso tienen un sueño no reparador, ¿no?, que es uno de los sueños no reparadores, que se despiertan los pacientes cansados, como si no hubiesen dormido nada. Para que lo entiendan, es más o menos cuando ustedes se van de amanecida y de fiesta, ¿no? Llegan 3 de la mañana a su casa, digamos, se duermen hasta el mediodía, han dormido 9 horas, pero no descansaron, ¿no? Entonces despiertan cansados, como si no hubiesen dormido nada. En el caso, que el ejemplo que les pongo es, digamos, el alcohol lo que les causa eso, ¿no? El alcohol causa un sueño no reparador también. En el caso de fibromialgia es como viven, más o menos. Entonces, además de estos síntomas, que son los más importantes, digamos, entre comillas, hay muchos más síntomas, ¿no? Hay problemas cognitivos, con déficit de memoria, por ejemplo, problemas de concentración. Esto es común, muy común, tan común que los pacientes o algunos médicos les ponen un nombre que se llama neblina fibromialgia, ¿no? Pero el punto es que tienen problemas de concentración y memoria. Hay problemas asociados a problemas psiquiátricos, ¿no?, de ansiedad, depresión, estrés postraumático. Entonces, ¿cómo más o menos vamos a dividir los síntomas? Estos síntomas son dolorosos hasta acá nomás, síntomas neurológicos, que son aquí, y síntomas somáticos, que están acá. La fatiga también es algo muy, digamos, común. Fatigas, ¿qué significa tener fatiga? Hay fatiga física y fatiga mental. Fatiga es que hay una fatiga fisiológica, digamos que ustedes están estudiando, en exámenes estudian mucho, y terminado, digamos, lo que tienen que estudiar, ya no tienen, entre comillas, las fuerzas, ganas o sí, pues, la motivación de seguir estudiando. No es una fatiga mental. Ustedes descansan, duermen o hacen otra actividad, recuperan esa, entre comillas, fuerzas, y otra vez tienen ganas de estudiar. En la fatiga física es algo parecido, ¿no? Si es que alguno hace deporte o hace ejercicio, o va al gimnasio, lo que sea, entonces van a hacer deportes, en el ejercicio, terminan el tiempo que tienen que hacer, y cuando regresan a su casa no tienen ganas de hacer más ejercicio, no tienen más fuerza, no tienen más motivación. Descansan, duermen, y al día siguiente otra vez tienen las ganas, fuerza, energías para hacer ejercicio. Eso es más o menos fatiga, ¿ya? Entonces estos pacientes tienen una fatiga anormal. La fatiga no fisiológica, la fatiga físico-mental no corresponde a lo que causó la fatiga, ¿no? Por ejemplo, si tiene una fatiga física, se fatigaron al, no sé, bajar las gradas.
al trabajar. O sea, algún ejercicio físico que en otras personas no es suficiente para ocasionar fatiga, ellos sí. Y la mental es lo mismo, ¿no? Que algún trabajo intelectual los fatigue que una persona no lo hacía. Y también que el descanso no los repone. O sea, por más que descansan, no vuelven a recobrar, entre comillas, esas energías para hacer las cosas. Y los síntomas somáticos está con visión borrosa, fotofobia, xerostomía, inestabilidad cardiovascular, hay Raynaud, hipotensión ortostática. Hay cosas que están asociadas, por ejemplo, asociadas está a migraña, es muy frecuente tener migraña y fibromialgia. Síndrome del intestino irritable también es frecuente tener. Dismenorrea, por ejemplo, es otra cosa que es frecuente tener asociado a fibromialgia, ¿no? O sea, síntomas son cosas aparte, pero que van, enfermedades diferentes, pero que van asociadas una a la otra. Entonces es una enfermedad con mucho más cosas que dolor, ¿no? Aunque a pesar de que solo el dolor es lo que nos trae, ¿no?, a los pacientes. Quizás por eso es infradiagnosticado. Entonces, ¿cómo va el diagnóstico, no? Como les estaba diciendo, el diagnóstico ha ido evolucionando a partir del 90, que es la primera vez que se establecieron criterios para clasificar fibromialgia. Una cosa, los criterios son de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Los criterios de clasificación están hechos para ensayos clínicos. O sea, yo hago mi ensayo clínico, consigo mis pacientes y lo que intento hacer es estandarizar a los pacientes que van a ingresar en ensayo clínico para estar seguro que tienen la enfermedad que estoy estudiando. Esos son criterios de clasificación. No tienen la intención de hacer un diagnóstico. El diagnóstico, entre comillas, es un diagnóstico de experto. Entonces, nosotros lo que hacemos es extrapolar o usar los criterios de clasificación para usarlos como diagnóstico, ¿ya? Pero no son criterios de diagnóstico, son de clasificación. Estos son del 90. Del 90, que es lo que todos han visto, seguro. Todos los que han rotado, bueno, salvo los que de mala suerte no rotar por reumato, pero todos han visto que la fibromialgia, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? No existe ningún examen, no existe ninguna imagen ni nada que nos confirme la fibromialgia. Es un diagnóstico puramente clínico. Si usamos los del 90, entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer diagnóstico del 90? Que tenga más de 3 meses de dolor generalizado y que tenga 11 de 18 puntos dolorosos. ¿Cuáles son los puntos dolorosos? Los que ven acá marcaditos, ¿no? Simplemente se les presiona con una fuerza más o menos de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, y si les provocas dolor lo pones como positivo. ¿Cuál es el problema de esta manera de hacer el diagnóstico de fibromialgia? Es que solo estás evaluando dolor, ¿no? Quedamos que la fibromialgia es una enfermedad mucho más grande que solo dolor. Entonces, el resto de síntomas, ¿cómo los tomas? Lo otro es la fuerza. ¿Cuánta fuerza tienes que aplicar en estos puntos? Te dice, ¿no?, 4 kilogramos por centímetro cuadrado, pero ¿cómo calculas eso? Tú no tienes una manera de calcular. Se dice que es hasta que se ponga pálida la uña cuando hagas fuerza, pero no está estandarizado, ¿no? Mi dedo es más grande, más pequeño, entonces no puedes estandarizar cuánta fuerza aplicas. Entonces tiene bastantes errores la manera de hacer diagnóstico, pero es la que más usamos. ¿Ya? Ahorita vamos a entender por qué. En el 2010 cambió. En el 2010 ya no se hablaban de puntos dolorosos, se hablaba de áreas dolorosas, y ya se hicieron 2 scores, 2 índices. Este es el índice de dolor generalizado, en lo que ya hablaba de regiones. Las regiones están acá marcadas, y luego con las siguientes actualizaciones, por ejemplo, quitaron la parte axial, que ya no había la parte axial. Ha habido varios cambios conforme va pasando el tiempo, pero lo que quiero que entiendan es que esta manera de preguntar dolor, o sea, ¿dónde te duele? ¿Te duele aquí, en la mandíbula, hombro izquierdo, hombro derecho, parte superior del brazo, parte inferior del brazo? Ya se preguntaba en las zonas donde dolía en la última semana, ¿no? Aparte de los 3 meses de dolor generalizado que tenía, digamos, el requisito de entrada. Y también ya se empezó a hablar del score de severidad de síntomas. El score de severidad de síntomas hablaba de fatiga, de sueño no reparador, de síntomas cognitivos y de síntomas somáticos. Los 3 les ponían una puntuación de 0, que no tienen problemas, 1 problemas leves, 2 moderado y 3 severo. Después han ido actualizaciones entre el 2011, 2016. Hay otras sociedades que sacan también criterios de clasificación de fibromialgia.
pero ¿cuáles ha habido los cambios? ¿No? Los cambios, por ejemplo, ha habido en la manera, en el puntaje necesario para hacer diagnóstico, que han ido cambiando a través del tiempo. Después el otro cambio que fue en el 2011 es este de aquí, que es importante, que antes del 2011, por ejemplo, fibromialgia era un diagnóstico de descarte. Tú tenías que obligatoriamente descartar otras enfermedades que expliquen dolor, y si no encontrabas ninguna otra enfermedad que te explique el dolor generalizado, recién podías hacer diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia no podía coexistir con otras enfermedades de dolor. Por ejemplo, si tu paciente tenía polineuropatía, no podía tener fibromialgia. Algo así. Eso cambió en 2011, en el cual ya fibromialgia podía coexistir, ¿no? Ya no era necesario descartar otras entidades que explicaran el dolor, ya fibromialgia iba solita, digamos. ¿Qué más? 2016, no 2011. ¿Qué más estaba por acá? Nada más. Entonces, en fibromialgia fue cambiando mucho la evolución de cómo se hace el diagnóstico. ¿Por qué les decía que usamos más esto? Entonces, son criterios de clasificación, no son criterios hechos para ensayos clínicos, no para aplicarse en el consultorio. La consulta internacionalmente más o menos son 15 minutos por paciente, 12 minutos por paciente. Este score de aquí es muy fácil de aplicar, es muy fácil y rápida aplicación, ¿no? Se examina esos puntos y en poco tiempo ya llegas a cumplir los 11 de 18 y ya tienes cómo hacer la clasificación o el diagnóstico de fibromialgia. Preguntar todo esto toma tiempo, los sitios dolorosos de esto toma tiempo. Preguntar los síntomas de fatiga, sueño no reparador, síntomas cognitivos, síntomas somáticos, que son todos estos de aquí, todos estos de acá que hemos hablado, toma tiempo. Definir qué es leve, qué es moderado y qué es severo no está definido. Por ejemplo, fatiga, acá dice leve, que no ocasiona problemas de fatiga, problemas moderados y problemas severos. ¿Qué son problemas moderados? ¿Qué son problemas severos? ¿Qué son problemas leves? Para una persona, digamos, muy estoica podría ser todo normal, ¿no? Con un mismo nivel de fatiga, y para una persona, digamos, más frágil, el mismo nivel de fatiga le impediría mucho más, ¿no? la vida. Entonces no está definido qué. Entonces, ya que tiene muchos problemas de tiempo, va a tomar mucho tiempo explicarles todas estas cosas a los pacientes. Muchos problemas de falta de definiciones, que esos criterios no se usan mucho. Seguimos usando los del 90, estos de aquí. Seguimos usando eso, a pesar que estamos en 2026, seguimos usando los 90 por la facilidad y además que involucra algo de examen físico. En estos criterios de acá, que quedó 2016, todo es anamnesis, no hay examen físico, no nos piden examinar al paciente, nos piden preguntar. Entonces, si uno pregunta y yo de paciente quisiera por algún motivo falsear y tener fibromialgia, simplemente diría, ¿estoy fatigado? Sí. Despierto como si no hubiese descansado, nada así, no me puedo concentrar y tengo, no sé, tengo migraña. Todo es anamnesis. Entonces, estos criterios tienen el problema teórico de poder sobrediagnosticar al paciente si no poder reconocer fibromialgia ficticia, ¿no? El paciente que intenta fingir la enfermedad. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico de fibromialgia? Cualquier persona, cualquier médico puede hacer el diagnóstico de fibromialgia. Ustedes en su serum lo pueden hacer, se puede usar el criterio que ustedes crean por conveniente, 2090, 11, 16, como quieran, pero cualquier persona lo puede hacer. Pero solo nosotros podríamos diferenciar, o sea, en reumato podríamos diferenciar la sinovitis contando. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tienen su paciente con dolor de 3 meses, le duele todo el cuerpo, usan los criterios que quieran aplicar y hacen diagnóstico de fibromialgia y empiezan el tratamiento. Pero ese paciente, ustedes no van a saber si además de la fibromialgia tiene, digamos, artritis reumatoide, ¿no? Ya que no, el conteo articular, el examen de sinovitis no es algo que pueda ser fácilmente aprendido o recordado, entonces va a ser un poco complicado que ustedes solitos puedan manejar un paciente o reconocer un paciente que tenga, además de fibromialgia, artritis reumatoide. Pero el diagnóstico es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, de todas maneras, tendrían que mandarlo, pero por lo menos ustedes ya podrían hacer el diagnóstico y empezar el parte del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, siempre se les tiene que educar a los pacientes porque, digamos, hay que explicarles que físicamente no tienen nada malo y tampoco físicamente no les va a pasar nada malo. Tienes que mandarlos al ejercicio, que siempre ayuda.
psicoterapia a veces y la monoterapia. O sea, empiezas con algún medicamento. ¿Cuáles son los medicamentos más usados? Gabapentina y pregabalina. Esos son los más usados de todos. ¿Cuál tiene la aprobación de FDA? Pregabalina tiene la aprobación de FDA. Entonces, en teoría debe ser más usado que gabapentina, pero gabapentina se usa también y porque tiene un mecanismo de acción similar a la pregabalina. Igual también con cierto éxito, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no funciona, no? Lo que sí hay que recordar acá es las dosis de gabapentina y las dosis de pregabalina. Las dosis, ambas tienen unas dosis objetivo que tienen que llegar. Si no llegan esas dosis objetivo, probablemente el paciente no mejore. Entonces sí tiene que acordarse, ¿no?, de las dosis de gabapentina y pregabalina. De pregabalina, digamos, de gabapentina son entre 900 y 3600, y pregabalina es de 300 a 450 miligramos al día. ¿Qué pasa si no funciona, no? ¿Qué pasa si no funciona el tratamiento inicial? Entonces ahí ya los mandas a hacer terapia física, sigues con la psicoterapia y puedes combinar medicamentos. Entonces, si usabas gabapentina, puedes combinarlo con amitriptilina o duloxetina. Y si usabas pregabalina, puedes combinarlo con amitriptilina o duloxetina, ¿no? Siempre un análogo GABA combinado con algún antidepresivo, ¿no? Uno de los dos tienes que escoger. Entonces, en la atención primaria, ¿qué tienen ustedes? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Con anamnesis y por lo menos que el examen físico esté normal, ¿no? El tratamiento, ¿cuál tienen en el MINSA? ¿Cuál tienen en salud? Que ustedes van a hacer su salud. En el MINSA y en salud hay gabapentina y hay amitriptilina, entonces podrían tratar a alguien con fibromialgia. Siempre recordando las dosis adecuadas de los medicamentos y siempre haciendo la referencia a Reinhardt, ¿ya? Miofacial. Si fibromialgia hablábamos de dolor generalizado, o sea, en todo el cuerpo duele. El síndrome miofacial es un dolor localizado, es un dolor regional, como dice ahí, ¿no? Que es un problema de músculos, en el cual tiene que haber bandas tensas y puntos gatillo, que vamos a hablar ahorita. Entonces, miofacial es un problema secundario, siempre es secundario. El miofacial es, digamos, tienes un paciente que tiene algún problema neurológico o musculoesquelético, generalmente. No sé, digamos que tienes un problema con manguito rotador, ¿no? Con alguno de los tendones del manguito rotador. Entonces, ese paciente, si es que no recibe un tratamiento rápido, va a empezar a tener un miofacial de alguno de los músculos del manguito rotador. Entonces, el síndrome miofacial es un problema secundario a alguna enfermedad, alguna entidad que lo está causando. ¿Y qué pasa con el miofacial? Por ejemplo, si tienes un problema del manguito rotador, alguno de los, digamos que este es el supraespinoso, entonces va a empezar a tener un miofacial del supraespinoso y va a tener el paciente dolor en toda esta zona de acá, ¿no? Entonces, muy aparte del dolor de los tendones del manguito rotador, va a tener todo el dolor de esta zona de aquí por el miofacial. Y todos los músculos en el cuerpo tienen miofacial, los del cuello, los del brazo, tórax, miembros inferiores, todos tienen un miofacial. Entonces, lo que sí hay que reconocer la entidad que lo está causando. Siguiendo el ejemplo de acá, si nosotros no solucionamos la tendinopatía del manguito rotador que tengamos, ya sea con terapia física, infiltración o lo que sea, entonces, por más que tratemos el miofacial, en unos días, semanas, otra vez va a presentar el mismo síndrome miofacial. Entonces, siempre secundario. Más o menos, ¿qué es lo que pasa? Esta es una fibra muscular, digamos, acá, y en algún sitio de esta fibra que está marcado acá, en algún sitio de esta fibra, como está permanentemente contracturada a consecuencia de la enfermedad primaria que estábamos hablando, está permanentemente contracturada, hay un punto de esa fibra en el que se encuentran mucho más isquemia, porque la contractura, digamos, comprime los vasos y ya no llega tanta sangre, ¿no? Entonces llega una zona de isquemia y esa zona de isquemia queda permanentemente contracturada. Suele ser toda una banda, como ven acá, una banda grande, una banda que es la banda tensa, y dentro de esa banda se encuentra una zona mucho más contracturada, mucho más dolorosa, que es el punto gatillo. Entonces, en ese punto gatillo es, digamos, la manera como se hace el diagnóstico, es encontrar la banda tensa y luego palpar el punto gatillo. Lo van a tocar probablemente más, con un poco más de calma en medicina física, que es un tema más de ellos que de nosotros, pero se encuentra el punto gatillo acá. Entonces, ¿cómo sabemos que el paciente tiene miofacial? Digamos que tenga un miofacial de acá del trapecio, entonces se palpa el trapecio, se encuentra la banda tensa, se encuentra el gatillo, punto gatillo que está,
que está acá, y al presionar el punto gatillo le provocas dolor en toda esta parte de aquí. Entonces hay una zona de dolor referido. La zona de dolor referido del miofacial no tiene una relación con los dermatomas, con raíces, no es un problema neurológico, no tiene un área relacionada a eso, sino una zona del propio músculo. Estos son, por ejemplo, los ejemplos de miofacial, ¿no? La parte que está más rojita es donde está el punto gatillo y esta es la zona donde está el dolor referido. Entonces, estos son el cuello y en la cabeza, estos son los del brazo, ahí está el deltoides, los manguitos rotadores que le estaban diciendo, el trapecio, y estos son los de la pierna. Por ejemplo, lastimosamente acá sí es memoria, no hay mucha lógica de cómo sacar las zonas de dolor referido, pero sí, por ejemplo, es algo que se puede confundir mucho. Si ustedes ven acá, podrían confundir, por ejemplo, en esta parte de aquí, podrían confundir un miofacial con una zona de dolor radicular, ¿no? El paciente podría referirle síntomas de alguna radiculopatía y en realidad ser un miofacial de otra cosa. Por ejemplo, en la rodilla, que es esto de acá, el miofacial del vasto interno del cuádriceps puede confundirse con un patellofemoral. Y así, ¿no? Entonces, lastimosamente es memoria que tienes que acordarte cuál es el miofacial de qué músculo, porque cada músculo tiene una zona de dolor referido, pero es muy fácil confundirlo con otros problemas, ¿no? Igual acá, alguna radiculopatía cervical puede confundirse con un miofacial del deltoides, por ejemplo. El Kervain, que es un problema de acá, puede confundirse con un miofacial de los extensores de muñeca, entonces es fácil confundirlo con otras cosas. ¿Cómo es el diagnóstico? Tienes que tener dolor espontáneo localizado en la zona de dolor referido de un músculo, que al presionar el músculo aparezca dolor en esa zona, esperada para implementar un punto gatillo, la banda tensa que tiene que estar, de ahí la presión que les estaba diciendo, la provocación de espasmo en las fibras musculares a la palpación o la inserción de aguja. El tratamiento de miofacial es desgatillar. Agarras el punto gatillo y de alguna forma tienes que liberarlo, de alguna forma tienes que descontracturarlo. ¿Cuáles son las dos maneras? ¿Cómo se llama eso? Se llama desgatillamiento. Cuando tú desgatillas, provocas un espasmo muscular de ese músculo que es visible. Entonces, si tú desgatillas y provocas el espasmo muscular, es una prueba de que tenías un miofacial. Y la otra prueba es que tú desgatillas y tiene un alivio instantáneo. Desgatillas el músculo que tenías y en ese instante el paciente deja de sentir dolor. El tratamiento, bueno, incluye siempre tratar los factores desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, yo me invento, si tenía escoliosis, tratar la escoliosis. Si tenía dismetría en miembros inferiores, tratar la dismetría. Si tiene alguna radiculopatía, tratarla. Si tiene hipotiroidismo, también tratarla. ¿No? Esas son las causas que tienes que tratarlas, porque si solo desgatillas no solucionas el problema. Y este es el desgatillamiento que te vamos a hablar. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una es la punción seca y otra es con anestésicos locales o corticoides. Muy pocas hacen corticoides, la mayoría hacen con anestésicos locales. Entonces lo que se hace, la seca no incluye ningún medicamento, solo la punción. Entonces lo que está haciendo aquí es una punción con la aguja seca. No sé si llegan a ver, pero esa es una agujita de acupuntura, por ejemplo. Entonces lo que está haciendo es palpando la banda tensa en el trapecio, encontrando el punto gatillo y clava la agujita en el punto gatillo de la acupuntura. Eso sería una seca. ¿Cuál es la ventaja de la punción seca? Entonces la agujita de acupuntura, si recuerdan ustedes su clase de, no sé si tienen introducción a la medicina, una clase donde hablan de las agujas. Hay agujas que son cortantes y agujas que no son cortantes, ¿verdad? Entonces la punción con lidocaína, que sería el anestésico, se hace con la aguja, la verdecita, la 21, la que usan para inyectar intramusculares. Esa aguja es cortante. Entonces, si ustedes, digamos, se equivocan, no saben un poquito de anatomía, o tienen la mala suerte de que justo un nervio, una arteria importante está pasando por donde ustedes quieren desgatillar, con la aguja, la 21, que es cortante, van a lesionar esa arteria, van a lesionar ese nervio, así como lesionan en los inyectables intermusculares en el glúteo, pueden lesionar el ciático igualito.
La ventaja de la función de la que tiene la lidocaína con la aguja cortante es que como tú vas a llegar al punto gatillo, vas a desgatillar ahí, vas a colocarle la lidocaína ahí, que es acá, por ejemplo, llegarías, podrías lidocaína, entonces el paciente va a tener menos dolor. Esa es la ventaja. La desventaja es puede lesionar. Y la ventaja que tiene la aguja de acupuntura es que no es cortante. Entonces, incluso es un poco difícil introducirla en la piel, pero no vas a lesionar, ¿no? Si tienes mala suerte de un vaso, una arteria ahí, es muy difícil que los dañes con esa aguja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que a veces se rompe. Entonces, como es una aguja bien delgadita, a veces se mueve el paciente y se rompió, y la aguja se queda dentro, ¿no? Esa es la desventaja de la acupuntura. Pero más o menos uno desgatilla y alivia el dolor al instante, ¿no? Raynaud. Raynaud es un problema de vasoconstricción. Como ven acá, si este paciente fuese un escalador, al Everest por ejemplo, o alguna montaña alta de altura, por vasoconstricción, por el frío, perdería, ¿no? Eso es muy típico. Las personas que se dedican a eso pierden las partes distales de los deditos o partes humanas o piernas por el frío. Esto es algo parecido. Entonces acá muy claro se ve la necrosis aquí, acá está necrosado, acá está en vías de morir, este ya está muerto, esta parte está muerta ya, acá está muriendo. Esto está ya acá necrosado, acá también está necrosado. Acá esas partes del dedito se les van a caer probablemente a ese paciente. Aquí probablemente ya está, aquí también ya está, se le van a caer. Entonces el Raynaud es algo parecido, tiene una vasoconstricción, pero suele tener un desencadenante. Es una vasoconstricción exagerada frente a un desencadenante que suele ser el frío. Hay más que el frío, pero suele ser el frío. El Raynaud tiene 3 fases. Es la primera fase, que es la fase pálida. Acá ven muy clarito, ¿no?, la división entre un dedito normal y la vasoconstricción que tiene el Raynaud. Entonces acá son las arterias que están constreñidas y ya no llega sangre. Entonces si ya no llega sangre, es pálido. Pasado cierto tiempo, lo poquito de sangre que tiene aquí, la hemoglobina se transforma en carboxiemoglobina y aparece cianosis, ¿no? Y aparece cianosis, acá tiene cianosis. Entonces la fase es pálida, fase cianótica, y después, pasado cierto tiempo, se rompe el vasoespasmo y las arterias terminan siendo más grandes de lo que estaban. Entonces están vasodilatadas después del espasmo. Vasodilatación, entonces viene la fase eritematosa, que bueno, ven acá, ¿no?, todo el eritema que tienen en las manos. Entonces son las 3 fases: pálida, cianótica y eritematosa. Y el diagnóstico es clínico, igual que, bueno, es solo clínico. Y tienes que ver al menos 2 fases. Y tiene que ser la cianótica obligatoria. Debería ser la cianótica obligatoria de verse. Incluso algunas personas piensan de que si no existe en la parte cianótica no debes poner el diagnóstico del Raynaud, pero tienes que ver al menos 2 fases. A lo largo del tiempo también ha habido múltiples criterios, no voy a hablar de todos, voy a intentar hacer un resumen de todos ellos para que entiendan. Entonces, casi todos piden 2 fases, algunos están estrictamente, te piden solo la cianótica, y algunos te piden fotos. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que es muy difícil que ustedes como médicos lleguen a ver al paciente con sus fases. Entonces es bien raro que el paciente vaya con su Raynaud a la consulta. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Antes les provocaban el Raynaud. Antes agarraban, les hacían agarrar un pedazo de hielo y le provocaban el Raynaud. Y ya estaba seguro que tenía Raynaud. Lo malo es que algunos de esos pacientes desarrollaban un Raynaud severo y se les necrosaba parte del dedito. Entonces valía la pena perder parte del dedo solo por confirmar el diagnóstico. Ya por eso ya no se hace los test de provocación. Entonces, ¿qué es lo más útil? Y los pacientes te van a contar una historia en el que quizás confunden Raynaud con otros problemas. No van a saber reconocer las fases que tienen ahí. Entonces, a mi manera de ver, ¿qué es lo más útil que puedes pedirle? Es fotito. Muchos años atrás, en la que nosotros teníamos celulares nomás que eran para llamar y mensajes, ya cambió. Ahora todo el mundo tiene una cámara en su celular, por más antiguo que sea. Entonces una foto ayuda. Si el paciente viene con su foto, su video, con Raynaud, es mucho más creíble que el paciente que te cuente que le cambie el color de la manito, ¿no? Entonces la fotito ayuda bastante. Una foto tiene que ser
digamos, si es que aparece un nuevo criterio de reino, yo me imagino que tiene que incluir la foto como algo obligatorio si es que nos guiamos de la anamnesis, si no es visible, si no está el paciente con alguna de las fases en la consulta. Y además sirve para otra cosa, sirve porque digamos que ustedes empiecen el tratamiento de reino, que ahorita vamos a hablar de eso. Si ustedes lo empiezan y luego ve el paciente a la consulta, ya no va a tener reino. Entonces yo no voy a saber si hicieron un diagnóstico perfecto y un tratamiento correcto y por eso el paciente está muy bien, o ese paciente nunca tuvo reino y está muy bien porque está tomando un medicamento por las puras, ¿no? Entonces esa forma de probar no hay, ¿no? Una forma de probar retrospectiva. Y la foto, si ese paciente me fuese con una foto con alguna de las fases del reino, ya pues ya no dudo del diagnóstico, está perfecto el tratamiento y le mantendrían a buen tratamiento. Los desencadenantes. ¿Cuál es el más importante? Es el frío. ¿Cuál es el segundo más importante? El estrés emocional. El tercero más importante, el cigarro. Ya después son más raros, ¿no? Exposición a químicos, la quimioterapia, las vibraciones. Entonces, si esos son los desencadenantes, ¿cuál va a ser el tratamiento? Va a ser la parte principal, evitar el frío, el estrés emocional y el cigarro, ¿no? Entonces les piden no fumar, usar guantes, pero los guantes, no los guantes que tienen los dedos, la punta de los dedos libres, ¿no? Porque a ti te interesa abrigar o darle calor a la parte distal donde tiene circulación terminal, no te interesa abrigar la palma de la mano, sino la puntita de los dedos. Entonces los guantes que te cubran los dedos. El estrés emocional a veces es un poco difícil de lidiar, pero el cigarro sí se les puede pedir que dejen, ¿no? ¿Cuál va a ser? Hay reino primario y secundario. Primario significa que es una persona sana que tiene reino, o sea, solo tiene reino, no tiene otra enfermedad. Y secundario significa que el reino es un síntoma o signo de otra enfermedad. Todas las vasculitis, EDTCs pueden tener reino como parte de sus síntomas, pero por ejemplo, si hubiesen hecho su clase de esclerodermia, verían que el reino es parte de los criterios de cómo se hace el diagnóstico de esclerosis sistémica. Entonces, reino es importante en estas cosas de estar seguro, ¿no? del diagnóstico. Entonces, es primario en una persona sana con reino y sería secundario en una persona con esclerosis sistémica que tenga reino. ¿Cómo es el primario? La mayoría de veces de reino son primarios, 80-90%, el secundario 10 al 20%, y el primario suele ser mujeres jóvenes, la parte más frecuente, ¿no? Entre 15 y 30 años. Pero ¿cómo reconoces? ¿Cómo sabes que es un reino primario o secundario? Por ejemplo, yo les dije es joven, ¿no? Mujer joven que tenga reino es probablemente un secundario, pero no siempre es así. Un adulto, una persona de 50 años que debute con reino debería ser un secundario, pero tampoco siempre es así. Entonces tenemos que guiarnos de otras cosas también. ¿Qué nos ayuda, por ejemplo? El primario ayuda al perdonar el pulgar, al respetar el pulgar, ¿no? El reino que respete el pulgar es más común que sea primario, el secundario puede ocurrir. Los síntomas, si el paciente tiene dolor o parestesia junto con reino, eso no pasa en el primario, debe ser del secundario. Entonces los síntomas son más frecuentemente en el secundario. Úlceras digitales son secundario, el primario casi nunca tiene úlceras. Después, los anticuerpos suelen tener anticuerpos positivos en el secundario. PCR veces que también suele estar elevado. ¿Cuál es la parte más útil del examen físico? Es la capiloroscopía, Sneidefold capiloroscopía. Es la capiloroscopía del necho unguial. Entonces, donde nace la uña, donde empiezan a formarse la uña, en el dedito hay capilares. Entonces, se usa algo parecido a un microscopio. Es algo parecido a un microscopio. Ese es un capiloroscopio antiguo. Ya los modernos son más chiquitos, son más bonitos, más fáciles de llevar, pero tienen la misma idea, ¿no? Es algo parecido a un microscopio que empieza a ver capilares. Estos son capilares normales, ¿no? Entonces da aumentos y tú puedes ver el capilar acá. Entonces los capilares tienen un tamaño, tienen una forma, un grosor, más o menos, esto es normal, ¿no? Una cantidad por, una densidad, digamos, una cantidad por centímetro cuadrado que tú mires, por milímetro cuadrado que tú mires. Entonces estos son normales. ¿Cómo ves cuando es anormal? Hay patrones para esto, no es mi intención explicarles los patrones, pero aquí sí pueden ver, por ejemplo, las alteraciones que se buscan, ¿no? Por ejemplo, acá hay megacapilares, acá hay sangrado,
Acá casi no hay capilares, no está vacío el lecho miliar, está ahí una atrofia marcada, no hay capilares. Entonces se puede buscar, esos son los cambios que nosotros buscamos. Si encuentras una capiloroscopía anormal en el patrón que sea, probablemente sea un secundario, no sea un primario. El tratamiento. Entonces, primero, como hablamos, evitar el frío, no tabaco, el estrés, bueno, ya no sé si se puede evitar mucho. Y hay muchos medicamentos vasoconstrictores, ¿no?, que se pueden usar y debemos evitar. Ya, eso es de medidas generales. ¿Cuál es el medicamento que se usa con más evidencia para el Raynaud? Es el nifedipino. El nifedipino es el que se usa más. Se puede usar el amlodipino, pero tiene menos evidencia, tiene más efectos adversos que el nifedipino. Entonces, nifedipino es el medicamento más importante que se tiene para tratar Raynaud. También tiene que tener en cuenta las dosis, no tiene que llegar a dosis objetivo con nifedipino, pero ese es el medicamento que tiene más evidencia. ¿Qué pasa si es que no funciona? ¿Qué pasa si es que nifedipino le dimos, llegamos a una dosis correcta, 2-3 pastillas por día, de 30 miligramos, por ejemplo? Se prefiere el de liberación prolongada, no el de liberación corta, por facilidad, efectos adversos, pero ya. Entonces le damos nifedipino y no funciona, entonces viene otra línea más, una línea más de tratamiento. Entonces, acá, de los que existen, sildenafilo sería el que tiene más evidencia, ¿no? Sería el nifedipino, de ahí sería sildenafilo, que es el Viagra, ¿no?, que todo el mundo conoce. Aras no tiene mucha evidencia, antidepresivos tampoco tiene mucha evidencia, nitratos tópicos tampoco tiene mucha evidencia. Sildenafilo sería el tratamiento después del nifedipino. ¿Qué pasa si es que el sildenafilo no funciona? Entonces avanzamos uno más. Acá está iloprost endovenoso, isoproterenol, bosentan. ¿Cuál es el más usado de los tres? Bosentan. Entonces, pero los tres son opciones, porque ya estás, digamos, en líneas avanzadas de tratamiento, ¿no? Ya ese paciente no está yendo bien con lo que normalmente se usa. ¿Qué pasa si estos pacientes siguen sin digamos, mejorar el Raynaud? Ahí viene la simpatectomía, que es algo quirúrgico, ¿no? Eliminas el sistema parasimpático, entonces con eso la vasoconstricción desaparece. Pero en ese orden. Entonces, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico ustedes? Con anamnesis y fotografía de preferencia, como les estaba explicando. ¿Qué tendría que tratarlo? Con medidas generales: el calor, los guantes, el estrés, el cigarro y nifedipino, que sería el medicamento. Y siempre hacer la referencia, porque no van a poder diferenciar si es un primario o secundario, pero ya me pueden ayudar con el tratamiento. Osteonecrosis isquémica es digamos, por alguna razón, hay muchas causas, pero por alguna razón ya no llega sangre a la cabeza del fémur, a la cabeza del húmero o a alguna parte terminal del hueso, ¿no? En rodillas también puede pasar. Pero los sitios más conocidos, por ejemplo, es cadera y hombro. Pero significa que ya no llega, ¿no? Como ven el dibujito, de la sangre que llegaba normal ya no llega acá, y entonces esta parte de la cabeza que ya no le llegó sangre se necrosó y se reabsorbió, ¿no? Entonces eso ya no existe. Las causas de necrosis isquémica, hay dos, ven acá todas, bastantes, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las dos más frecuentes, las dos que no se pueden olvidar ustedes de preguntar cuando tienen un paciente con necrosis isquémica? Uno es el alcohol, que está tomando, y el otro son los corticoides. Entonces, pacientes que toman o usan corticoides, y ahorita hablamos de la clínica, tienen clínica apropiada de una ONI, o sea, necrosis isquémica, entonces es lo que tienen que pensar. Hay muchas más enfermedades. El punto de todas estas es que causen por alguna razón isquemia, ¿no? Si tienen SAF, y tienen un trombo en la arteria que llega a la cabeza del fémur, ya tienen una ONI por SAF. Si se fracturaron y en la fractura lesionaron la arteria que llega a la cabeza del fémur, ya tienen su ONI a consecuencia del trauma. Por ejemplo, a ver, ¿cuál de acá causa? ¿Cuál le dijo que eran los huesos más frecuentes? Cadera y hombro. Ya. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es dolor. Lastimosamente, clínicamente, no hay una forma de sospechar de osteonecrosis isquémica. Es un paciente que o toma corticoides o toma alcohol y presenta dolor en el hombro o en la cadera.
Ya que no hay una manera clínica de sospechar de osteonecrosis isquémica, el diagnóstico suele ser tardío. ¿Por qué? Cuando el diagnóstico es temprano, se tiene la opción de hacer una tunelización que te vamos a hablar y resolverle el problema. O sea, que no se necrose la cabeza del húmero o del fémur. Pero si el diagnóstico es tardío, cuando ya se necrosó, ya no tienes opción más que ponerle una prótesis de cadera o de hombro. Entonces, si el diagnóstico es dolor, acá sí lo más importante son imágenes. ¿Pero qué imágenes? Si uno pide, por ejemplo, acá. Por ejemplo, aquí es el corte. Una vez que hay cambios radiológicos, o sea que hay cambios en radiografía, ya es muy tarde tu diagnóstico. Ya no tienes mucho que hacer porque ya se necrosó la cabeza, ya se fracturó, colapsó, se reabsorbió. Entonces, de aquí para abajo ya el diagnóstico es tardío. El diagnóstico temprano se hace con resonancia. Pero, ¿cómo vamos a discernir a qué pacientes les vamos a pedir resonancia? No le vamos a pedir resonancia a todos los pacientes. Entonces, más o menos les he hecho una idea de cómo pedir o a quién pedir. Por ejemplo, si tienes un paciente con dolor en el hombro o en la cadera y es joven, o sea, si es alguien de 80 años, quizás no vas a pensar en una osteonecrosis isquémica, no vas a pensar en otras cosas. Si fuese un paciente joven que usa corticoides o usa alcohol de manera prolongada y tienes una radiografía y ecografía normal que la vas a tener de un día para el otro vas a tener la radiografía y ecografía, entonces tienes que sospechar de una hora, ¿no? Ahí tienes que pedir la resonancia porque mientras más temprano haces el diagnóstico es más posible que le resuelvas el problema al paciente y digamos, normalmente son pacientes jóvenes. Si haces el diagnóstico tardío vas a colocarle una prótesis de cadera o de hombro a alguien de 30, 20 años, 40 años, ¿no? y ese paciente va a vivir 40, 60 años más. Entonces es un problema. ¿Cuál es el tratamiento? ¿El tratamiento médico? No hay tratamiento médico. El tratamiento es quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección? Es la tunelización que se le dice o la descompresión medular. ¿Cómo es la descompresión medular? El traumatólogo agarra y o sea, yo no soy traumatólogo, voy a intentar explicárselos en términos sencillos, ¿ya? Yo no sé de términos de los instrumentos que usan los de traumatología, pero más o menos con algo parecido a una broca, abren un huequito en el trocánter y llegan hasta la cabeza del fémur. Acá destruyen el hueso y esa destrucción del hueso crea nuevos capilares y puede llegar a restaurar la circulación de la cabeza del fémur. Por eso se llama tunelización, porque ya abres un túnel hasta la cabeza y destruyes acá y en teoría vuelven a formarse otra vez capilares que salvan la cadera. También se puede hacer injerto con eficacia limitada, un implante también con eficacia limitada. Osteotomía es cuando ya tienes la necrosis, no puedes hacer la artroplastía, simplemente es para la redistribución de cargas, y la artroplastía, que es la prótesis, ¿no? Ese es el tratamiento cuando ya se te pasó el tiempo. AIJ. AIJ es un grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad. Es de sistémicas porque afecta a varios órganos, además de causar artritis. Afecta la piel, serosas, al hematológico, al riñón, neurológico. O sea, es un grupo de enfermedades que tienen afección sistémica. ¿Cómo haces el diagnóstico de AIJ? Es contando, igual que artritis reumatoide. No siempre, no todas las artritis idiopáticas juveniles, en especial las sistémicas, diría solo en exclusión de la sistémica, tienen artritis. Esa puede no tener artritis, pero todas las demás es forzoso que tengan artritis, que tengan sinovitis. Entonces, el contar las articulaciones sigue siendo obligatorio, sigue siendo necesario, obligatorio para hacer el diagnóstico de AIJ. Solo que ahora son niñitos nada más lo que estás contando, ¿no? Entonces, ¿cómo divides AIJ? Lo puedes dividir según el número de articulaciones afectadas. Entonces, acá puedes hablar de AIJ oligoarticular, que es menor o igual a 4 articulaciones afectadas, o sea, con sinovitis me refiero, ¿no? Poliarticular con factor reumatoide negativo es más de 5, poliarticular con factor reumatoide positivo mayor o igual a 5, igual artritis relacionada a entesitis, psoriática y sistémica. Entonces, en todas estas, en las 3 primeras, el conteo es obligatorio.
en estas tres. Es obligatorio que tienes que contar. Aquí. En la artritis relacionada a entesitis puede no tener sinovitis, puede no tener, porque si han hecho la clase de espondiloartritis, ¿verdad? Eso sí, ya. Entonces, artritis relacionada a entesitis es el equivalente del esponquilosante del adulto. Entonces, todo lo que hayan estudiado para espondiloartritis vale acá. Tienen dolor inflamatorio, tienen sacroilitis en la resonancia, tienen un HLA-27 positivo, tienen, típicamente es una oligoartritis de miembros inferiores, tienen uveitis, todo lo que han estudiado para espondiloartritis vale acá. Y en psoriática tiene que tener psoriasis y tiene que tener artritis, no tiene que tener sinovitis. Entonces, la sinovitis, el conteo articular es obligatorio en estas tres. En la cuarta quizás sí, quizás no, y en la quinta quizás sí, quizás no. Y en la última, la quinta, es la sistémica, que les decía. La sistémica es fisiopatológicamente muy diferente a las anteriores. Sería el equivalente, o sea, en realidad Still del adulto toma su nombre porque esta enfermedad se llamaba Still. Entonces, esta es la enfermedad original que se descubrió primero y se le llama enfermedad de Still, y luego se encontraron hallazgos parecidos en adultos y por eso se llamó Still del adulto. Ya, entonces, las tres primeras que hablamos de oligoarticular, poliarticular factor reumatoide negativo y poliarticular factor reumatoide positivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Acá es clínico nada más, no tiene ningún examen en el primero, ¿no? Acá no hay ningún examen en el oligoarticular, no hay ningún examen que la pueda probar, es solo clínico nada más. Y puedes tener en algún 60% de veces un ANA positivo. La poliarticular con factor reumatoide positivo también es clínico, podrías tener un ANA positivo en un porcentaje menor de veces. Y en la poliarticular factor reumatoide positivo, así es el equivalente de la artritis reumatoide del adulto. Entonces vas a tener factor reumatoide positivo, puedes tener artritis positivo y quizás en un porcentaje de 40% menos un ANA positivo. Entonces la poliarticular con factor reumatoide positivo sería el equivalente de la R. La artritis relacionada a entesitis a la espondilitis anquilosante. La artropatía psoriásica, que es dentro del grupo de espondiloartritis, es el equivalente de la AIJ psoriásica, ¿no? Esta de acá, la poliarticular con factor reumatoide positivo, podría ser con interrogante la artritis reumatoide seronegativa. Algunos dudan que exista, otros no, yo pienso que no, pero ese es el equivalente. Y la IJ poliarticular no tiene equivalente. ¿Cuál es la clínica? Entonces, lo oligo, como dice, hay menos de 4 articulaciones. Y a veces puede ser mono, bastantes veces es una monoarticular, una monoartritis, usualmente de articulaciones grandes, como rodilla, que pone el ejemplo acá. La poliarticular y el factor reumatoide negativo y positivo se diferencian, ambas son de muchas articulaciones, pero la que tiene el factor reumatoide positivo suele ser más simétrica, suele agarrar más articulaciones más pequeñas. La que tiene el factor reumatoide negativo es más asimétrica y articulaciones más grandes. Y Still, ¿cuál es la clínica de Still? La que ustedes, digamos, la razón por la que ustedes van a ver Still es porque hace fiebre. Hace fiebre y digamos, suele estar casi siempre encontrarse el paciente como foto. O sea, encuentran como fiebre de origen desconocido y algunos de esos terminan en Still. Y una pequeña cantidad de veces los vas a ver en consulta externa por la fiebre y la artritis, pero casi nunca coincide, ¿no? Casi siempre terminan hospitalizados por la fiebre. Entonces, el síntoma principal es fiebre. 30-50% puedes tener artritis, por eso le decía, puede o no puede tener artritis. Linfadenopatía generalizada, el rash evanescente, que es el rash migratorio, salmonelado, que bueno, no sé si van a ver, serositis, hepatosplenomegalia, esa es la clínica, ¿no? Que tiene hepatosplenomegalia, linfadenopatía, fiebre, puede o no tener artritis. ¿Y cómo haces el diagnóstico? Still AIJ sistémica es de las enfermedades de reumato que más estudio tienes que tener. Digamos, si para lupus tenías que excluirle razonablemente algunas otras entidades, para vasculitis también tenías que excluirle otras enfermedades antes de poderle decir que sí es, en AIJ sistémica estás obligado a hacerlo, tienes que excluir razonablemente, o más que razonablemente quizás,
enfermedades neoplásicas o infecciosas. Porque, por ejemplo, estos pacientes es un niñito con fiebre, con neumopatías y patosplenomegalia. ¿Qué tienen ahí? Eso es un linfoma, ¿no? Y tranquilamente puede confundirse. Tienen fiebre, tienen neumopatías, tranquilamente pueden ser infecciones virales también, ¿no? Tienen mucho diferencial. Y digamos, si ustedes se equivocan y era una infección y le dan corticoides, que ese es el tratamiento, entonces le van a empeorar, ¿no? Digamos que tenía linfoma, o leucemia o linfoma, les dan corticoides y no les llevan linfoma, los síntomas van a mejorar, pero su pronóstico se los vas a empeorar porque vas a retrasar su diagnóstico y dificultar su estadificación. Entonces, esta es de las enfermedades en las que obligatoriamente tienes que descartar al menos lo infeccioso y lo neoplásico. ¿Cuál es el laboratorio? ¿Cuál es el anticuerpo que tiene? No tiene ningún anticuerpo. Mejor es fácil de entenderse más como un síndrome autoinflamatorio que como autoinmune. Si recuerdan ustedes de inmunología, hay sistema inmune innato y sistema inmune adquirido, ¿verdad? El innato es más antiguo, el adquirido es más moderno. El innato, por ejemplo, el ejemplo son los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos tienen una respuesta muy rápida, no forman anticuerpos, no son específicos, es una respuesta muy rápida a cualquier infección. Y el ejemplo del adquirido son los linfocitos B o células plasmáticas, ¿no? Demoran en aparecer, son mucho más específicos para la infección que tengan. Entonces, el primer grupo de enfermedades, digamos, podríamos clasificarlos por cómo son. Entonces, los cuatro primeros, tendrían que ser un autoinmune. Los problemas autoinmunes, que son del sistema inmune adquirido, tienen anticuerpos, por eso tienen factor reumatoide, por eso tienen ANA, por ejemplo, ¿no? Y estos de aquí tendrían que clasificarse como autoinmunes, y este de acá podría ser más cercano clasificado como un autoinflamatorio. El autoinflamatorio es un problema del sistema inmune innato. Como el sistema inmune innato no forma anticuerpos, entonces acá no vas a tener ningún anticuerpo. Vas a tener PCR, BCG, que es un marcador de inflamación, leucocitosis, que también se puede encontrar en otras cosas, ferritina, que es de inflamación, y punto. No vas a tener ninguna otra prueba de laboratorio que te confirme tu idea, entonces es una de las razones por las que necesitas descartar otras cosas. Entonces, esto es, digamos, el resumen. Es un niñito con una artritis en rodilla, es una mono, entonces debe ser un oligoarticular. Si tienen rodillas, articulaciones grandes, codos y manitos, es un poliarticular con factor reumatoide negativo. Si tienen los anticuerpos acá, más la artritis en manos y pies, el con factor reumatoide positivo. Si tienes acroleitis con una oligoartritis de miembros inferiores, acroleitis, ser una artritis de entesitis. Si tienes psoriasis con artritis, ya pues psoriática. Y si está todo rojo porque tiene fiebre y está muy mal el paciente, está muy enfermo, ya pues una icota sistémica. Esta es una manera, a mi manera de ver, más fácil de clasificarlos. Entonces, la clasificas como inicio temprano y otro como factor reumatoide. Entonces, tiene artritis por más de 6 semanas y menor de 6 años. Punto. Se acabó. Ya no tengo que darle nombres, no tengo que darle... Y acá lo mismo, más de 6 semanas, pero con factor reumatoide positivo. ¿Por qué es más fácil de clasificarse así? Porque digamos que yo tengo un paciente con IJ articular. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Metotrexate. Poliarticular, metotrexate. Poliarticular con factor reumatoide positivo, metotrexate. Artritis de entesitis, metotrexate. Psoriática, metotrexate. La sistémica también metotrexate, pero no con tanto éxito. Pero el punto me simplifica acá las cosas y sí, ya de frente, no estoy pensando en qué tiene, simplemente le voy a dar metotrexate. Y la artritis relacionada entesitis junto con la psoriática la unen en una sola, porque en el adulto es anquilosante y la psoriática es un grupo de enfermedades, la unen en una sola y acá tiene sus criterios y ya tienes el diagnóstico, ¿no? Con el HLA27 y el tratamiento. Y las sistémicas ya la pone, digamos, mucho más descrita, ¿no? Tiene fiebre con exclusión, infecciones, neoplasias, autoinmunes o enfermedades monogenéticas o antiinflamatorias, que tiene que tener racha evanescente, artritis, adenopatía generalizada o patosplenomegalia, serositis y leucocitosis más de 500. Ya tiene, digamos, más descrito, ¿no? Eso es más o menos el racha evanescente, pero
Suele ser vespertino, tardes, no, en la visita que están ustedes nunca lo van a encontrar, si se quedan en las tardes quizás lo encuentren, pues suele ser tardes, noches, por ejemplo, y suele ser en los momentos de fiebre, ¿no? Está con fiebre en la tarde, aparece el rash, tú lo ves en la mañana y ya no tiene el rash. De esta diapositiva lo que quiero que se acuerden es esta línea de acá, ¿ya? Que es qué citoquinas están elevadas. Y ahorita vamos a hablar de esto. ¿Cuándo es el tratamiento? El tratamiento es metotrexate, como le estaba diciendo. Metotrexate se usa en todas, en sistémica con menos éxito porque solo funciona para los síntomas, para las afecciones leves de la IJ sistémica, no funciona para las severas. Pero, por ejemplo, metotrexate se usa en toditas. Digamos que tengo IJ poliarticular, ¿ya? Poliarticular seropositiva, que es el equivalente de la artritis reumatoide. Entonces, metotrexate tiene una dosis para niños que es por metro cuadrado. Entonces, tú le calculas la dosis, así sea muy chiquito, vas a poderle dar una dosis apropiada de metotrexate. ¿Qué pasa si no funciona? Si fuese una IJ poliarticular, seropositiva, seronegativo, oligoarticular, entonces puedes añadirle leflunomida. ¿Cuál es el problema? De que la leflunomida no tiene una dosis pediátrica. Hay off-label, o sea, hay cosas fuera de etiqueta que puedes darle las dosis de leflunomida a niños que alguien intenta describirlo, pero todavía no está escrito cuánto necesita el niño. O sea, cuánto le das, media, un cuarto, interdiario, se supone que es una por día, ¿no? No está escrito cómo. Digamos que tenga la psoriática o artritis relacionada a entesitis, le vas a dar además del metotrexate o en lugar de quizás sulfasalacina, al igual que la espondiloartritis, ¿no? Sulfasalacina. ¿Cuál es el problema? Que tampoco tiene una dosis pediátrica, no tiene una dosis. ¿Qué es lo que suele hacer la mayoría? Es que cuando el niñito ya está más o menos grande, ya le das nomás las dosis de adulto con el flunomido, sulfasalacina, no sé, 11, 12 años, 13 años, ya más o menos cuando ves que puede aguantar el medicamento, ya pues le estás, ¿no? Pero cuando son muy chiquitos, muy pequeñitos, no solo metotrexate, no más está escrito. Entonces, ¿qué pasa si no tienes la opción o combinaste y no funciona, o le diste las dosis máximas y no funciona? Entonces ahí vienen los biológicos. ¿Cuáles son los biológicos que se usan? Aquí está. Entonces, miren, ¿cuál es el biológico que está elevado? La citoquina inflamatoria que está elevada en estos de aquí. TNF-alfa, TNF-alfa, TNF-alfa. ¿Cuál va a ser el medicamento que vamos a usar con el biológico con más frecuencia? Anti-TNFs, ¿no? Adalimumab, infliximab y etanercept. Etanercept siendo el más antiguo y el más usado del grupo. Entonces, si no funciona metotrexate y si no llegaste a usar leflunomida o sulfasalacina, la siguiente opción es etanercept. Pero aquí no vimos, esto funciona para oligo, poliarticular, quizás para la artritis relacionada a entesitis, pero ¿qué hacemos con la sistémica, no? La sistémica vemos que no está anti-TNF, ¿no? Los anti-TNFs no están. Entonces, en sistémica, ¿cuál vamos a usar? Vamos a usar anakinra, ¿no? ¿Cuál es la interleuquina que estaba elevada aquí? Interleuquina 1, interleuquina 6. Son las dos interleuquinas que estaban elevadas en la sistémica. Entonces, anakinra y canakinumab son anti-interleuquina 1. De los dos, ¿cuál es el más usado? Anakinra. ¿Ya? Entonces, para las primeras opciones en las que tienen anti-TNF es la opción, ahí el etanercept es el más usado. Para la sistémica, que interleuquina 1 es la opción principal, anakinra es más usado. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no funcionan los anti-TNFs? No alcanzas la remisión. Entonces ahí aparecen más opciones, ¿no? Aparece rituximab, aparece tofacitinib, pero ¿cuál es el medicamento que tiene evidencia? Es tocilizumab. Tocilizumab, si no funcionan los anti-TNFs en AIJ poliarticular, puedes usar tocilizumab. En AIJ sistémica, si no funciona interleuquina 1, ¿cuál es la segunda interleuquina elevada? Interleuquina 6, tocilizumab, que es interleuquina 6. Entonces, esos serían los tratamientos biológicos que tendríamos la opción para usarlo. Los corticoides, cuando han hecho su clase de artritis reumatoide, probablemente les han dicho que los corticoides son sintomáticos, no inducen remisión, no son DARMES, solo se usan de sintomáticos, no se usan de tratamiento, ¿no? Y en su clase de lupus o vasculitis han hablado mucho de corticoides, probablemente, de que son, digamos, la primera escala de tratamiento, no escala, es un puente hacia el tratamiento inmunosupresor, ¿no? Pero tenemos que darles al inicio, por lo menos, que sí son importantes, darle corticoides al de lupus y al de vasculitis, ¿no? Aunque eso también probablemente está cambiando en los años, pues ya
por ahora sí siguen siendo importantes. Entonces, en AIJ sistémica, que es una enfermedad mucho más seria, mucho más severa, en la que la vida del paciente corre peligro, porque seguro cuando hagan su clase de STIL van a hablar que la mortalidad sí es importante en STIL, se mueren algunos STIL. Nadie se muere de AIJ articular, por ejemplo, ¿no? De STIL sí se muere. Entonces acá sí van los corticoides, ¿no? Dosis altas probablemente tengas que usar como puente al tratamiento de fondo, ¿no? Que sería metotrexate en el caso de leves y anakinra o tocilizumab en el caso de los severos. Entonces, solo en AIJ sistémica deberían ser usados los corticoides. Y si quieres usarlo en las demás, menor dosis posible, menor tiempo posible, porque además de los efectos adversos que se tienen, que ya deben conocer ustedes en los adultos, en el niñito tiene los problemas de crecimiento, ¿no? Dentro de otras cosas más. Entonces no deberían ser usados en otras entidades, salvo el AIJ sistémica. En artritis reumatoide han hablado ustedes seguro del DAS28 o de otros esquemas de clinimetría, ¿no? La clinimetría es lo que nosotros intentamos hacer para medir la actividad de la enfermedad y poder definir si el paciente está con actividad leve, moderada, severa o si está en remisión, o sea, si la enfermedad se llegó a controlar. En artritis reumatoide el más común usado es DAS28, en AIJ es DAS27. Evalúa, ¿qué es lo que evalúa? Evalúa número de articulaciones con sinovitis, evaluación general del paciente, evaluación general del médico, de 0 a 10 en ambas, y te da un puntaje, ¿no? Con la BCG. Te da un puntaje, si no ese puntaje te da una actividad leve, moderada, severa o en remisión. Y eso te permite decidir si progresas el tratamiento o le mantienes el tratamiento. En la sistémica no hay un score como tal, es simplemente ver que los parámetros mejoren, que todo mejore, pero lo que se intenta definir es qué pasa si no funciona, qué pasa si tenemos un paciente refractario, que a veces pasa. Entonces se intenta definirse la refractaria cuando ya le diste interleuquina 1 y 6 y no puedes bajarle los corticoides, o sea, le bajas los corticoides y el paciente empeora por más de 6 meses. Ahí se pone más difícil la cosa, ya se usan otras opciones de tratamiento, pero no es la intención de la clase esta, pero sí más o menos que intenten ver que hay refractariedad al tratamiento normal también. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más importantes que tienen que acordarse: el EPID, amiloidosis y el SAM. No sé en inglés, ¿no? Pero el SAM, síndrome de activación macrofágica. El SAM es una complicación, no han hecho STIL, ¿no? Pero en hematología, ¿han hecho hemato? Sí. Ya, ¿han hecho síndrome hematofagocítico en hematología? ¿Alguien se acuerda que haya estudiado de casualidad? Hematofagocítico. Más allá. El síndrome de activación macrofágica es la versión del hematofagocítico para las autoinmunes. Hematofagocítico se usa en hematología para describir que el sistema inmune, usualmente células del REAS que fagocitan cosas, fagocitan células del cuerpo. Entonces el hematofagocítico lo que describe es el fenómeno de hemofagocitosis, que se encuentra fagocitando eritrocitos en alguna parte del cuerpo. Y así como fagocita eritrocitos, también son otras cosas que fagocitan y también dañan. Entonces, son muchos órganos comprometidos y se encuentra el fenómeno de hemofagocitosis. Entonces, en el hematofagocítico, así como se fagocitan eritrocitos, también son plaquetas, también son problemas de hígado, por eso se elevan las transaminasas, tienen otros órganos que están afectados también. Entonces es una enfermedad sistémica grave. Digamos que es de las complicaciones más graves que se tienen en reumatología de pediatría. No tengo un número para decirles cuántos fallecen, pero las personas que me enseñaban a mí me decían que la mitad se muere y la mitad vive. ¿Ya? Entonces es algo serio, no se les puede, incluso con tratamientos que la mitad vive, ¿no? Entonces algo que no se les puede escapar. ¿Cuál es la intención del SAM, ¿no? De saberlo reconocer? ¿Cómo haces el diagnóstico de SAM? También sin específico, ¿no? Cuando es una ferritina elevada, que la ferritina es un reactante de fase aguda, plaquetas bajas, transaminasas elevadas, triglicéridos elevados y fibrinógeno bajo. Entonces acá no hay ningún anticuerpo, acá no hay algún marcador que te haga pensar de frente en SAM, ¿no? Entonces tienes que tener la enfermedad muy metida en tu cabeza para saberla reconocer.
¿Cómo la diferencias? La diferencia es con la IJ sistémica, que es lo que suele confundirse. Entonces SAM viene con fiebre también, igual que la IJ sistémica. ¿Cuál es la diferencia? De que la IJ sistémica la fiebre suele ser en picos y el SAM suele ser persistente. Entonces, hay momentos nomás del día que tiene fiebre la IJ sistémica, pero el SAM tiene todo el día fiebre las 24 horas del día. Tiene un rash también. La IJ sistémica es el evanescente, y acá, ya que tiene trombocitopenia y problemas de coagulación, va a ser petequial purpúrico, por ejemplo. Ambas van a tener hepatosplenomegalia y neuropatías, entonces no sirve para diferenciar. La artritis sí, ¿no? Si ese paciente tiene sinovitis, probablemente sea una IJ sistémica. La serositis también no se dio diferencial, que suele ser más de IJ sistémica. Si tienen leucocitos, ¿se acuerdan cuando les dije de la IJ sistémica que tiene que haber leucocitos más de 15.000? Entonces en la IJ sistémica hay leucocitosis y en el SAM hay leucocitopenia. Las plaquetas también funcionan como un reactante de fase aguda, entonces se van a elevar en la IJ sistémica y en SAM van a tener trombocitopenia, ¿no? Y la hemofagocitosis que se debe encontrar en SAM, ¿no? Que esa es la manera que tenemos para diferenciarlo de ambos. Ambos son pacientes críticamente enfermos, graves, pero diferenciar ambas enfermedades es importante porque, por ejemplo, en la IJ sistémica hablábamos de corticoides en dosis altas, hablábamos de anakinra y hablamos de tocilizumab. En SAM no hablamos de eso, hablamos de corticoides a dosis altas, anakinra, ya no está tocilizumab aquí, y está inmunoglobulina endovenosa. También está etopósido, también están otros inmunosupresores potentes también, pero ya el esquema de tratamiento es diferente, ¿no? Ya son los corticoides, que es mucha más dosis, anakinra, que tiene que ser muy tempranamente usado, e inmunoglobulina endovenosa. Es, digamos, la triple terapia de la IJ sistémica, del SAM, que tenemos que hacer, tenemos que tempranamente darle para que el paciente mejore. ¿De ahí qué más? Todas las partes, todos los tipos de AIJ tienen uveitis con mayor o menor frecuencia. Entonces hay que mandarlo al oftalmólogo. Como les dije en la primera clase, nosotros no sabemos examinar ojo, ¿no? Solo los oftalmólogos prácticamente saben examinar ojo. Entonces, como no sabemos examinar, tenemos que mandarlo al oftalmólogo cada cierto tiempo, de 3 a 12 meses. ¿Qué se tienen que acordar ustedes? Una vez al año. Todos los pacientes con AIJ, una vez al año al oftalmólogo, tengan o no tengan síntomas. Hiperlaxitud. Entonces, hiperlaxitud, acá tiene que haber unos 15, si no es que 20, 15 hiperlaxos. Es algo muy frecuente. Entonces, la prevalencia va del 4 al 38%, dependiendo del lugar del mundo donde la midas. Acá en Latinoamérica es muy frecuente, porque hiperlaxitud es más frecuente en afrodescendientes y los asiáticos también. Como los de América del Sur se supone que venimos de Asia teóricamente, entonces también tenemos frecuentemente hiperlaxitud. De todos los hiperlaxos, solo el 10 al 15% presentan dolor, y solo se les considera un síndrome cuando presentan dolor, nada más. No sabemos por qué el otro 90% no tienen dolor, pero solo, digamos, debe ser catalogado como hiperlaxitud cuando les duele. Aparte del dolor, también tienen otros síntomas extraarticulares como disautonomía, neuropatía periférica, pero eso, digamos, no es lo que les va a traer a la consulta, les va a traer a la consulta el dolor. ¿Cómo haces el diagnóstico? Entonces usas los criterios de Brighton y tiene una escala de Beighton. Si nombres parecidos, pues son cosas diferentes. Entonces, la escala de Beighton lo que evalúa es el rango articular, la movilidad, no tiene que ser más elástico de lo normal. Entonces, ¿qué sitios se evalúan? Se evalúa el pulgar. Entonces, aquí el pulgar que tiene que tocar el antebrazo, ¿no? Está doblado el pulgar y tiene que tocar el antebrazo. El codo. Entonces, el brazo tiene una extensión de 180 grados, ¿no? Debería ser derechito como tabla acá. Entonces, el codo tiene una hiperextensión de más de 10 grados. La rodilla igualito, ¿no? Tiene una extensión de 180 grados y acá se pasa 10 grados más. Los dedos tienen dos maneras de evaluarse. Todos los dedos que tienen un ángulo de 90 grados, o solo el meñique que tiene un ángulo de 90 grados. Y la columna, que se les pide llegar la palma de la mano al piso, pero con las rodillas extendidas, ¿no?
Entonces todos estos tienen un puntaje, un punto cada uno. Tenemos 2 manos, 2 rodillas, 2 codos, 2 pulgares y solo una columna, entonces llegamos a 9. Entonces con una escala de Beighton de 4 o mayor, más artralgias de 3 meses de duración en 4 más articulaciones, ya tenemos diagnóstico de hiperlaxitud, 2 criterios mayores. Teóricamente también podrías hacer el diagnóstico con un mayor y 2 menores, o 4 menores, 4 criterios menores, o 2 menores y una infección de un familiar. Yo personalmente tengo problemas con esto porque, por ejemplo, yo debo estar incluido sí o sí el dolor y al menos el dolor como mayor. No podría hacer diagnóstico solo con 2 menores y un familiar, porque por ejemplo, si usamos los 2 menores, usaríamos venas varicosas como uno, estrías en la piel como otro, y ya tendría el diagnóstico de hiperlaxitud. Un paciente que ni siquiera sé si es hiperlaxo y que ni siquiera sé si le duele. Entonces tengo problemas para hacer diagnóstico de esa manera. Pero sí, a mi manera de ver, tienen que estar incluidos al menos uno de los 2 mayores. El 4 más de 9 o más de 3 meses de dolor con alguno de los menores, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La terapia física es el tratamiento principal y puedes darle para el dolor, paracetamol, ANS, algo así. Los medicamentos acá no son importantes. Dolores de crecimiento. Primero, si existen o no, van a encontrar médicos que le van a decir que no existe, pero eso es por la definición, mi manera de ver es por la definición del nombre, ¿no? Porque dice dolor de crecimiento, el crecer duele, entonces el crecer no duele, no es algo normal, no tendría por qué doler. Pero sí tienen que tener un grupo de pacientes que tienen estas características de dolor, que tienen que tener un nombre, ¿no? Quizás se salvaría el problema solo cambiándole de nombre a otra cosa, como ahora en medicina están cambiándole el nombre a todo, entonces podrían cambiarle el nombre a eso también para que ya deje de haber esa discordancia. Entonces, ¿qué son dolores de crecimiento? Vamos a ver la clínica, mejor dicho, primero. Entonces, ¿cuál es la clínica? Suele ser un niñito. ¿Cuántos años tiene ese niño? 10, 11, 12. ¿Ya? ¿Qué se está agarrando? El niño se está agarrando toda la pierna, ¿no? Se está agarrando la rodilla, no se está agarrando el tobillo, se está agarrando toda la pierna y está con su pijama de noche. Entonces, es un dolor unilateral, como se agarra una sola pierna el niño, usualmente en extremidad inferior. Suele ser en la tarde o lo puede despertar del sueño. Tiene que haber resolución por completo en la mañana, tiene que haber días o semanas sin dolor y no tiene que estar relacionado a la actividad. De ahí la severidad no incrementa durante el tiempo y nada más. Esas son las características principales, ¿no? Unilateral, usualmente las piernas, tarde, noche, en la mañana despierta sin dolor y tiene días o semanas libres de dolor, ¿no? Digamos, si ese niñito tuviese, no sé, una IJ, esa IJ no va a tener días libres de dolor, ¿no? Va a ser peor cada vez, ¿no? Nunca va a tener. Y la IJ es articular, ¿no? No es en toda una extremidad. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial, bueno, a nosotros nos toca pues IJ, ¿no? Que es lo primero. Pero ¿cuáles son las cosas de todo esto que tienen que acordarse, toda esta lista? Son 2 cosas que tienen que acordarse. La primera es la osteomielitis y la artritis séptica, porque si ustedes se demoran en el diagnóstico de una artritis séptica, están arruinándole la vida al paciente. Y lo otro son neoplasias, ¿no? Si tienen neoplasias, por ejemplo, si tienen algún tumor óseo y ustedes le dicen que tiene dolor de crecimiento, le están empeorando el pronóstico, va a ser un diagnóstico más tardío, va a ser peor. Si tiene artritis séptica y se demoran un par de semanas en hacer diagnóstico, ya no va a haber rodilla que salvar, ¿no? Ya simplemente le tratas y se va la prótesis, no tiene mucho más. Entonces siempre tienes que excluir infección y siempre tienes que excluir alguna neoplasia, ya sea hematológica u ósea. Entonces esas son las 2 cosas que tienen que acordarse. ¿Cómo los excluyes? Bueno, la parte de artritis séptica es examinando y la de neoplasia es con una plaquita y un hemograma, ya quizás ya estás un poco más tranquilo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Los AINES, de preferencia tópicos, y hay que educar a los pacientes. De esto hay cursos de masaje porque los masajes funcionan en dolores de crecimiento. Entonces, si alguno tiene un hijo más tarde o si tiene ahorita, hay masajes para dolores de crecimiento que los padres pueden hacer el curso.
Ya, y lo último es como un colorario, un consejo que les sirva a ustedes para cuando terminen la carrera. Se deben haber dado cuenta que lo de Reynolds es difícil por el tema del conteo, ¿no? Aprender a contar es difícil, recordar cómo se contaba también, si a ustedes les toca, si es que llegaron a aprender, va a ser difícil. Entonces, ¿qué hacer con los pacientes? ¿A quién darle prioridad y a quién no? Lo ideal sería que discriminen, ¿no? A qué paciente le van a hacer la interconsulta, la referencia, interconsulta rápido, y a qué paciente no, a qué paciente vas a aguantarlo, o después, o más adelante, o quizás a quién le vas a dar más prioridad. Entonces, si al final no te acuerdas nada de reumato, por lo menos que guíate de las banderas rojas y verdes que estoy poniendo acá, ¿no? Si el dolor es frecuencia intermitente, entonces bandera verde, ¿no? Si es intermitente, no debería ser algo importante. Por ejemplo, los dolores de crecimiento son intermitentes, días o semanas de dolor, por ejemplo, ¿no? Si el dolor es intermitente, es bandera verde. Si es constante, es bandera roja, ¿no? Si tiene dolor todos los días, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, va semanas o meses con dolor, ese paciente tiene que tener alguna enfermedad. Si la intensidad va constante, o sea, la intensidad del dolor, este es un cuadro de intensidad del dolor, este se eleva, entonces si tenemos una intensidad de 3 a lo largo del tiempo, entonces ese paciente probablemente no tenga alguna enfermedad importante. Los dolores de crecimiento, por ejemplo, van a tener un EVA constante a través del tiempo, ¿no? La intensidad de lo que le duele a través de las semanas, meses o años que te toque ver al paciente va a ser la misma. Si tiene un EVA aumentando, o sea, digamos que tenía de 3 ahora y en unas semanas 4, 5, 6, 7, 8, 10, entonces ese paciente tiene que tener alguna enfermedad, ¿no? Si la intensidad del dolor va incrementándose, tienen que sospechar de alguna enfermedad seria, ¿no? Reumatoide, lo que quieran. Si las actividades de la vida diaria están conservadas, es bandera roja, verde, perdón. Si está interrumpida, es roja. Si es un adulto, ¿no? El adulto está que descanso médico en descanso médico, no va a ir a trabajar, o sea, sabe que tiene que ganar dinero, pero no puede trabajar, no, ese tiene algo, ¿no? Si es un niñito, deja ir del colegio, los papás ya no lo mandan al colegio, tiene que tener alguna enfermedad. Si es un bebé, el bebé no va a hablar, no gatea lo mucho, no va a decirte que no puede hacer algo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? En los niñitos, en los bebés muy chiquititos, entonces es con el juego, ¿no? Si ya deja de jugar, ya algo tiene ese bebé. Si, digamos, el papá te dice, no, antes corría por la casa y él está sentadito y juega sentadito nada más, y quiere que le acerquemos los juguetes porque no quiere ni gatear, ese niño tiene algo, ¿no? Ese bebé tiene algo. Si tiene síntomas sistémicos, o sea, sistémico se refiere a algún órgano importante afectado, riñón, no sé, corazón, cerebro, nervios periféricos, si tiene algún órgano diana afectado, tiene que tener alguna enfermedad seria. Y si tiene sinovitis evidente, ¿no? La sinovitis evidente es que cuando han visto artritis reumatoide, seguro han visto pacientes que van con unas manazos grandotas, ¿no? Recontra hinchadas, un codo muy hinchado, la rodilla es una rodillota, el tobillo es enorme, ¿no? Entonces, cuando ven sinovitis, ese paciente al toque la referencia, ¿no? No van a esperar a tener algún examen, mucho más rápido tiene que ser la referencia. Entonces, listo, sería todo. Si tienen alguna pregunta.